Y vamos a platicar un poquitito de asesoría migratoria, que siempre es conveniente conocer qué está pasando y cómo evoluciona un poco toda el área, los diferentes procedimientos. ¿Cómo estás, Sandra? Bien, todo bien, gracias a Dios. Pues como hemos estado abordando bastante el tema de la residencia permanente, que es el proceso que sufre más cambios en comparación con la visa de turista, porque la visa de turista ya sabemos pues cuáles son los requisitos básicos para calificar, eso se mantienen, los costos se mantienen, o sea, el proceso es prácticamente el mismo. Entonces nos enfocamos más en las recomendaciones de cara a entrevista y a utilización de documentos. En cambio, los procesos de residencia son así de 1, 2, 3, ¿verdad? Y eso sí sufren modificaciones. Entonces, hoy vamos a hablar de las etapas en sí del procesamiento. Si te acordás, en el último programa hablábamos de los documentos necesarios de rigor que la persona debe presentar, pero también es importante que tengamos la claridad de cómo nos van a procesar en nuestro caso de residencia. El paso 1, cuando ya alguien está siendo procesado, es la selección de agente. ¿Qué significa esto? Inmigración quiere saber, específicamente el Centro Nacional de Visas quiere saber a dónde le van a seguir enviando las indicaciones a la persona respecto al proceso y si quiere continuar o no con el mismo, porque puede suceder de gente que diga que ya no, ¿verdad? Paso número 2, cuotas de pago. Esto es de rigor. Son $120 que paga en concepto de carta de sostenimiento y $325 en concepto de visa de inmigrante. Importante, esto es para todas las categorías de petición familiar. Soltero, casado, viudo, no importa el parentesco, es estándar. Entonces estos pagos se tienen que hacer y son previos a... Todo es previo a que nos presentemos a la embajada, ¿verdad? Pues estas son etapas de procesamiento. Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que llenar el formulario de S-260. Esa es la forma específica para las peticiones familiares, para la visa de inmigrante, y se envía igualmente la confirmación del envío. Se envía electrónicamente la confirmación de que ya se completó el formulario al Centro Nacional de Visas. Ellos obviamente ven la confirmación, pero tienen acceso a la forma, ¿verdad? Obviamente en el sistema. El paso 4 es importante también porque no se debe dejar de lado que es determinante presentar información financiera, la evidencia financiera del peticionario. Hay que recordar que en una petición familiar, si el que está en los Estados Unidos y está formulando la petición no prueba ingresos suficientes para la manutención de la gente que pretende emigrar, no pasa esa petición. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En principio, con la I-864, que es la carta de sostenimiento, eso es la declaración jurada de manutención. O sea, la persona la firma y queda comprometido por 10 años. Ante el gobierno de los Estados Unidos, de que la gente que está emigrando, si no haya trabajo, si se enferma, pase lo que pase, no va a hacer uso de los recursos del Estado. Por eso es tan importante. La piden en original, reciente, en muchos casos notariado, dependiendo de la forma que estemos utilizando, porque ese es el compromiso que adquiere el peticionario con el gobierno respecto a sus parientes, ¿verdad? A su propia manutención. Correcto. Y, por supuesto, las declaraciones de impuestos, ¿verdad? La mejor forma de presentar la evidencia de lo que alguien genera son las declaraciones de impuestos. Luego, ¿qué más hay que preparar en el paso número 4? Los documentos de soporte del beneficiario. Aquí es donde recopilamos la solvencia de policía, partida de nacimiento, de matrimonio, los pasaportes, etcétera. Luego, hay que esperar la asignación de la cita para la embajada y, por supuesto, previo a ello hay que hacer una serie de cosas. Por ejemplo, registrar el perfil UID, hacerse los exámenes médicos y recopilar todos los documentos necesarios, tanto del peticionario como del que está viajando, del beneficiario, y se deben presentar al agente consular el día de la entrevista. Y no importa, siempre hacemos hincapié en esta recomendación, no importa si usted ya los presentó anteriormente, eso queda archivado en otra dependencia que siempre tiene que ver con el proceso migratorio, pero eso es del Centro Nacional de Visas. Entonces vamos a armar otro expediente que lo procesa la embajada. Digo esto porque muchas veces los parientes y los abogados allá le dicen a la persona, eso ya lo mandamos, eso ya está, no te preocupes por eso. Sí, tienen razón, pero hay que generar otro juego de documentos, por así decirlo, que queden, bueno, ni se queda la embajada con ellos, realmente solo los toman, los sellan y la persona viaja con ese paquetito. Y ya cuando entran a los Estados Unidos, un agente de inmigración lo rompe, lo juramenta, le establece un sello de residente temporal y archiva la documentación, ¿verdad? Pero es importante que la gente vaya armando todos estos juegos de documentos porque van quedando archivados. Cuando una persona ingresa a los Estados Unidos como inmigrante y se convierte en residente legal permanente, todo va quedando registrado en las diferentes agencias, hasta
cómo estamos de salud. Por eso la importancia de los exámenes médicos. De todo eso, ellos lo archivan ¿para qué? Para en un futuro, si necesitan localizarte por algo que haya sucedido, saben quién sos, dónde naciste, quiénes son tus padres, cómo está tu salud en general, si has tenido problemas con la ley, si no los has tenido, en fin, o sea, tienen una cuadrícula ahí del inmigrante que está ingresando de manera legal. Me parece muy conveniente, sobre todo el ir refrescando estos conocimientos específicamente, y ustedes lo pueden hacer a través de asesoría migratoria que les brinda Coimsal. ¿Por qué? Porque la idea es no dejarse engañar. Nada de esto es gratis, nada se consigue por arte de magia, todo es parte de un proceso y para asesorar ese proceso están ustedes. Claro que sí. Algo que quería comentar respecto al tema de los exámenes médicos. Fíjate que ahorita las citas para ir, como es un panel específico, ¿verdad? Que designa la embajada, la cita para ir a los exámenes médicos están hasta en junio y hay cantidad de gente que tiene citas para abril y para mayo. Por eso, tan pronto le llegue la hoja de cita a la persona, así falte bastante tiempo de procesamiento, es importante que agende su espacio, que reserve su espacio de cupo para hacerse los exámenes médicos y que se los haga. De todas formas duran 6 meses. Entonces, sí es importante porque ahorita el problema que está teniendo mucha gente que quiere viajar es que las citas de los exámenes médicos están posterior a la cita de la entrevista. Claro. Si las respuestas de tus exámenes están posterior a que te presentas con el agente consular, no te van a dar pase de salida. Porque primero tienen que asegurarse que si tú ingresas a los Estados Unidos no vas a afectar la salud pública ni de los ciudadanos que viven allá, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo descartamos esto? Con los exámenes médicos. Y no solo es, siempre hemos dicho, no solo es desde una perspectiva inmunológica, sino que es también desde una perspectiva psicológica. Correcto. Que se hace esta evaluación al posible inmigrante, porque hay que asegurarse, ya hemos hablado, gente con tendencias violentas, gente que, y eso, ¿quién lo determina? El médico. Así es que importantísimo, no le mienta al doctor en general respecto a consumo de drogas, tatuajes o algún tipo de problemita que haya tenido con la ley, por ejemplo, por violencia intrafamiliar. Perfecto. Gracias, Sandra Guevara, muy amable, gracias por acompañarnos este día. ¡Jóvenes! Gracias.